Hello, everyone. Thank you for joining us today. For this episode of Law Talk Friday, we will be explaining the legal right to ask for translations at schools, hospitals, and courtrooms. I'm Ashley Robinson, LSLA's digital media specialist, and I will be joined by writer and researcher Nasibe Selma, who will be translating in Spanish for us today. Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. Para este episodio de Law Talk Friday explicaremos el derecho legal de solicitar traducciones en escuelas, hospitales y tribunales. Me llamo Nesibe Salma y voy a traducir esta presentación a español. Nuestra especialista en medios digitales de LSLA, Ashley Robinson, va a presentar en inglés. The following presentation was created by Lone Star Legal Aid, a 501c3 nonprofit that provides free advocacy, legal representation, and community education for people in 72 Texas counties and 4 Arkansas counties. La siguiente presentación fue creada por Lone Star Legal Aid, una organización sin fines de lucro 501c3 que brinda defensa gratuita, representación legal y educación comunitaria para personas en 72 condados de Texas y 4 condados de Arkansas. This presentation is intended to serve as legal information and does not replace legal advice. Contact Lone Star Legal Aid at 1-800-733-8394 or go to www.lonestarlegal.org for more information on legal assistance. Lone Star Legal Aid does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, gender expression, sexual orientation, age, national origin, ancestry, disability, marital status, or military status in any of its activities or operations. Esta presentación pretende servir como información legal y no reemplaza el asesoramiento legal. Comuníquese con Lone Star Legal Aid al 1-800-733-8394 o visite www.lonestarlegal.org para obtener más información sobre asistencia legal. Lone Star Legal Aid no discrimina por motivos de raza, color, religión, género, expresión de género, orientación sexual, edad, origen nacional, ascendencia, discapacidad, estado civil o estado militar en ninguna de sus actividades o operaciones. National Hispanic Heritage Month is celebrated annually from September 15th to October 15th in the United States for recognizing the contributions and influence of Hispanic Americans to the history, culture, and achievements for the United States. 2022 theme is Unidos, Inclusivity for a Stronger Nation. This year, Lone Star Legal Aid stands united with Texas Latinx and Indigenous communities. Today, we will discuss the American civil right to request translation or interpretation services in schools, hospitals, and courtrooms. Mes Nacional de la Herencia Hispana. Celebrado anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre en los Estados Unidos para reconocer las contribuciones y la influencia de los hispanoamericanos a la historia, la cultura y los logros de los Estados Unidos. El tema de 2022 es Unidos, inclusión para una nación más fuerte. Este año, Lone Star Legal Aid se une con los Latinx y las comunidades indígenas de Texas. Hoy hablaremos sobre el derecho civil a solicitar servicios de traducción o interpretación en escuelas, hospitales y tribunales. The Texas Tribune reports that Hispanic Texans may now be the state's largest demographic group according to new census data. Please take a moment to read the following data on the Latinx community in Texas. El Texas Tribune informa que los tejanos hispanos ahora pueden ser el grupo demográfico más grande del estado, según los nuevos datos del censo. Tómase un momento para leer los siguientes datos sobre la comunidad Latinx en Texas.
Title VI of the Civil Rights Act of 1964 requires recipients of federal financial assistance to take reasonable steps to make their programs, services, and activities accessible by eligible persons with limited English proficiency. This means everyone has the legal right to ask for translation services at places including, but not limited to, schools, hospitals, and courtrooms. When it comes to healthcare services, the Affordable Care Act instructs hospitals and other healthcare providers to offer translation and interpreting to limited English proficient patients in counties where more than 10% of the population speaks a particular language other than English. Título 6 de la Ley de Derechos Civiles requiere que los beneficiarios de asistencia financiera federal tomen medidas razonables para que sus programas, servicios y actividades sean accesibles para personas elegibles con dominio limitado del inglés. Esto significa que todos tienen el derecho legal de solicitar servicios de traducción en lugares que incluyen, entre otros, escuelas, hospitales y tribunales. Cuando se trata de servicios de atención médica, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio instruye a los hospitales y otros proveedores de atención médica a ofrecer traducción e interpretación a pacientes con dominio limitado del inglés en condados donde más del 10% de la población habla un dominio en particular que no sea inglés. Schools. Y ahora vamos a hablar de las escuelas. A lot happens in school: parent meetings, classroom instruction, exams, notes, home announcements, etc. But what if you are a recent immigrant or a refugee and do not speak English? What if you are a student and your parents speak a non-English language? Suceden muchas cosas en la escuela: reuniones de padres, instrucción en el aula, exámenes, notas, anuncios en el hogar y más. Pero, ¿qué pasa si eres un inmigrante reciente o un refugiado y no hablas inglés? ¿Qué pasa si eres estudiante y tus padres hablan un idioma que no es inglés? Schools must communicate information to limited English proficient parents in a language they can understand about any program, service, or activity called to the attention of parents proficient in English. This includes, but is not limited to, information related to registration and enrollment in school and school programs, grievance procedures and notices of non-discrimination, language assistance programs, parent handbooks, report cards, gifted and talented programs, student discipline policies and procedures, magnet and charter schools, special education and related services, meetings to discuss special education, parent-teacher conferences, requests for parent permission for student participation in school activities. School districts should ensure that interpreters and translators have knowledge in both languages of any specialized terms or concepts to be used in the communication at issue and are trained on the role of an interpreter and translator, the ethics of interpreting and translating, and the need to maintain confidentiality. It is not sufficient for the staff to be bilingual. For example, a bilingual staff member may communicate directly with limited English proficient parents in a different language, but may not be competent to interpret in and out of that language or to translate documents. Las escuelas deben comunicar información a los padres con dominio limitado del inglés en un idioma que pueden entender sobre cualquier programa, servicio o actividad que llame la atención de los padres con dominio del inglés. Esto incluye, pero no se limita a, información relacionada con registro y inscripción en la escuela y programas escolares, procedimientos de queja y avisos de no discriminación, programas de asistencia lingüística, manuales para padres, las boletas de calificaciones, programas para dotados y talentosos, políticas y procedimientos de disciplina estudiantil, escuelas magnet y charter, educación especial y servicios relacionados. Reuniones para discutir la educación especial, conferencias de padres y profesores, solicitudes de permiso de los padres para la participación de los estudiantes en actividades escolares, y también los distritos escolares deben asegurarse de que los intérpretes y traductores tengan conocimiento en ambos idiomas de cualquier término o concepto especializado que se utilizará en la comunicación en cuestión, y que estén capacitados sobre el papel de un intérprete
intérprete y traductor, la ética de la interpretación y la traducción y la necesidad para mantener la confidencialidad. No es suficiente que el personal sea bilingüe. Por ejemplo, un miembro del personal bilingüe puede comunicarse directamente con padres con dominio limitado del inglés en un idioma diferente, pero puede ser que no sean competentes para interpretar dentro y fuera de ese idioma o para traducir documentos, como yo. To request assistance with your language needs in Houston, please contact the following departments. For translation services of written translations, email translations@houstonisd.org. For special education, interpretation and translation for special needs students, i.e. ARD meetings, call 713-556-7025. For multilingual programs like assistance for immigrants, migrants, refugees, and newcomers, call 713-556-6961. For ASL interpreters, interpretation for the deaf and hard of hearing, email aslrequests@houstonisd.org. If you or someone you know needs translation or interpretation services at their child's school, we encourage you to contact the school district to find out how you can request it. Para solicitar asistencia con sus necesidades lingüísticas en Houston, comuníquese con los siguientes departamentos: servicios de traducción o traducciones escritas, translations@houstonisd.org, educación especial como interpretación y traducción para estudiantes con necesidades especiales, es decir, como reuniones ARD, 713-556-7025. Programas multilingües, asistencia para inmigrantes, migrantes, refugiados y recién llegados, 713-556-6961. Y intérpretes de ASL, como interpretación para sordos y personas con dificultades auditivas, aslrequests@houstonisd.org. Si usted o alguien que conoce necesita servicios de traducción o interpretación en la escuela de su hijo, le recomendamos que se comunique con el distrito escolar para ver cómo puede solicitarlos. Hospitals. Hospitales. The U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights, OCR, rules require physicians to offer qualified interpreters and translators to patients with limited English proficiency, LEP. The rule implements the non-discrimination section of the Affordable Care Act. The rule applies to any health program that receives financial assistance from the federal government. The rule, OCR says, would likely cover almost all licensed physicians because most participate in at least one health program that receives such funding. Physicians must provide language assistance services free of charge. Among the key provisions, when an oral interpreter is a step to provide meaningful access, the practice must provide a qualified interpreter. The same goes for translation of written content. The practice must use a qualified translator in that situation. Las reglas de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos requieren que los médicos ofrezcan intérpretes y traductores calificados a los pacientes con dominio limitado del inglés, y se llama LEP. La regla implementa la sección de no discriminación de la Ley del Cuidado de Salud a bajo precio. La regla se aplica a cualquier programa de salud que reciba asistencia financiera del gobierno federal. La regla, dice la OCR, probablemente cubriría a casi todos los médicos con licencia porque la mayoría participa en al menos un programa de salud que recibe dicha financiación. Los médicos deben proporcionar servicios de asistencia lingüística de forma gratuita. Los puntos principales son cuando un intérprete oral es un paso para proporcionar un acceso significativo. La práctica debe proporcionar un intérprete calificado. Lo mismo ocurre con la traducción de contenido escrito. La práctica debe usar un traductor calificado en esta situación.
Qualified interpreters or translators must adhere to generally accepted ethics principles of an interpreter, have demonstrated proficiency in both English and at least one other language, and be able to interpret or translate to and from another language and English. Practices may not require an LAP patient to provide an interpreter, rely on an adult accompanying the LAP patient to interpret, except in emergencies or when the patient specifically requests it, rely on a minor to interpret except in emergencies, or rely on staff members for translating or interpreting skills, except if it's a staff member designated for the purpose and has demonstrated their qualifications. Los intérpretes o traductores calificados deben adherirse a los principios éticos generalmente aceptados de un intérprete y también haber demostrado competencia tanto en inglés como en al menos otro idioma y ser capaz de interpretar o traducir hacia y desde otro idioma y el inglés. Las prácticas no pueden requerir que un paciente con LEP proporcione un intérprete o contar un adulto que acompaña al paciente LEP para interpretar, excepto en casos de emergencia o cuando el paciente lo solicite específicamente. O depender de un menor para interpretar, excepto en casos de emergencia, o confíe en los miembros del personal para traducir o interpretar, excepto si es un miembro del personal designado para tal fin y ha demostrado sus calificaciones. The Harris Health System, for example, provides face-to-face and telephone-based interpretation services to patients in all its hospitals and clinics. Interpretation staff help facilitate conversations between patients and caregivers or other health professionals. While most patients require interpretations from English to Spanish, services are available in 150 languages. Interpretation services may be requested by asking any hospital or clinic staff member to contact the Interpretation Services Department for assistance. El sistema de salud Harris, por ejemplo, brinda servicios de interpretación en persona y por teléfono a los pacientes en todos sus hospitales y clínicas. El personal de interpretación ayuda a facilitar conversaciones entre los pacientes y los cuidadores u otros profesionales de la salud. Si bien la mayoría de los pacientes requieren interpretación del inglés al español, los servicios están disponibles en 150 idiomas. Los servicios de interpretación se pueden solicitar pidiéndole a cualquier miembro del personal del hospital o clínica que se comunique con el Departamento de Servicios de Interpretación para obtener ayuda. Courtrooms. Tribunales. A judge orders a language interpreter to translate language spoken in court proceedings into your language. A language interpreter helps translate for people who are hearing impaired and for people who do not communicate in English. Understanding what is spoken in your case can help you fully participate in court. The law says a language interpreter is required in a civil or criminal case if you file or turn in a motion asking for a language interpreter and the judge determines that you need an interpreter because you cannot communicate in English. Un juez ordena a un intérprete de idiomas que traduzca el idioma hablado en los procedimientos judiciales a su idioma. Un intérprete de idiomas ayuda a traducir para las personas con discapacidad auditiva y para las personas que no se comunican en inglés. Comprender lo que se habla en un caso puede ayudarlo a participar plenamente en la corte. La ley dice que se requiere un intérprete de idiomas en un caso civil o penal si presenta entrega una moción solicitando un intérprete de idioma y el juez determina que necesita un intérprete porque no puede comunicarse en inglés. Step 1. Schedule a hearing on your request for a language interpreter. Call the clerk's office and tell the clerk you want to schedule a hearing on a motion to appoint a language interpreter. The clerk will give you a date and time for the hearing. Paso 1. Programa una audiencia sobre su solicitud de un intérprete de idiomas. Llame a la oficina del secretario. Dígale al secretario que desea programar una audiencia sobre una moción para nombrar un intérprete de idiomas. El secretario le dará una fecha y hora para la audiencia. Step 2. Fill out these forms. Motion to appoint a language interpreter and notice of hearing.
and a guided motion and order forms available in English and Spanish. Find out how to fill out these forms on our blog. Link is in the comments. Paso 2. Complete estos formularios. Moción para nombrar un intérprete de idiomas y notificación de audiencia. Formularios de pedido y pedimento guiados y son disponibles en inglés y español. Descubra cómo rellenar estos formularios en nuestro blog. Enlace en comentarios. Step 3. Turn in your motion form and attach statement. Turn in your completed motion to appoint a language interpreter and notice of hearing form, a statement of inability to afford payment of court costs at the clerk's office, and get a copy for both you and the other side. The clerk will file stamp your forms with the date and time and return the copies to you. Paso 3. Entregue su formulario de moción y declaración adjunta. Entregue su petición para nombrar un intérprete de idiomas y el formulario de aviso de audiencia completados y la declaración de incapacidad para pagar los costos judiciales en la oficina del secretario y obtenga una copia para usted y la otra parte. El secretario sellará sus formularios con la fecha y la hora y le devolverá las copias. Step 4. Send a file stamped copy of your motion and attached statement to the other side. Send a file stamped copy of the motion to appoint a language interpreter and notice of hearing and attached statement of inability to afford payment of court costs to the other side immediately. If the other side has a lawyer, send it to the lawyer instead of directly to the other side. Send it by fax or by email or by commercial delivery service such as FedEx or UPS, or by personal delivery or by certified mail, return receipt requested, and regular mail. This way may take too long. Paso 4. Envía una copia sellada de su pedimento y una declaración adjunta a la otra parte. Envía una copia sellada del archivo de la moción para nombrar un intérprete de idiomas y el aviso de audiencia y la declaración adjunta de incapacidad para pagar los costos judiciales a la otra parte de inmediato. Si la otra parte tiene un abogado, envíesela al abogado en lugar de directamente a la otra parte. Mándalo por fax o por correo electrónico o por servicio de entrega comercial como FedEx o UPS o por entrega personal o por correo certificado con acuse de recibo y correo ordinario. De esta manera puede llevar demasiado tiempo. Keep proof of everything you sent to the other side. You must bring it to your hearing. Guarda la prueba de todo que enviaste al otro lado. Debe traerlo a su audiencia. Step 5. Go to the hearing on your motion to appoint a language interpreter. Be ready to explain to the judge that you need a language interpreter because you cannot communicate in English. Bring proof of all forms you sent to the other side. Also bring the order appointing language interpreter for the judge to sign. Paso 5. Vaya a la audiencia sobre su moción para nombrar un intérprete de idiomas. Esté preparado para explicarle al juez que necesita un intérprete de idioma porque no puede comunicarse en inglés. Lleve pruebas de todo que enviaste al otro lado. Lleve la orden de nombramiento de intérprete de idiomas para que la firme el juez. The courtroom section of this information was gathered at texaslawhelp.org. La sección de la sala del tribunal de esta información se reunió en texaslawhelp.org. Thank you for watching. Gracias por ver. If you need legal assistance, you can apply at www.lonestarlegal.org or by calling 1-800-733-8394. Si necesitas asistencia legal, puedes solicitarla en nuestro sitio de web lonestarlegal.org o llamando al 1-800-733-8394.